Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer punto tulipanes. Aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho y 2 motivos a lo alto. El punto tulipán tejido sobre el punto Santa Clara, hermoso, lado del revés. Para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 11 más 2 puntos del borde, y a lo alto repetimos 16 vueltas. Vamos a tejer ahora un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Por cierto, estos tulipanes también, si desean, se pueden ir acomodándose, no uno encima del otro, sino, por ejemplo, aquí tejemos una flor y aquí otra, ¿no? Va a ser también hermoso. Bueno, empezamos a tejer. Sobre las agujas voy a montar 13 puntos y tejemos 16 vueltas a lo alto y un motivo a lo ancho. Vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer y tejo todos los puntos al revés. Punto del borde también al revés. Vuelta número 2, punto del borde, paso sin tejer, tejemos todos los puntos al derecho. Punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, punto del borde, tejemos nuestro motivo, 5 puntos al revés, de un punto vamos a hacer 6 puntos. Miren, tejemos, tomamos el punto por delante, tejemos punto al derecho sin sacar el punto de la aguja izquierda, lazada, de nuevo punto al derecho, lazada, punto al derecho, tejimos 5 puntos, 1 2 3 4 5. Necesitamos un punto más. Con la aguja izquierda por debajo voy a tomar este punto y este punto de abajo, así, estos dos puntos, o sea, esta hebra y la que está abajo, estas dos hebras, y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, 5 puntos al revés, tejimos nuestro motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizando la vuelta, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos 5 puntos al derecho, 6 puntos al revés, cinco puntos al derecho, punto del borde al revés. Vueltas número 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tejemos como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer estas vueltas juntos. Vuelta número 5, punto del borde, el punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés, serían aquí 5 puntos al revés, y los puntos que se nos presentan al derecho, 6 puntos al derecho, y de nuevo 5 puntos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 6, 5 puntos al derecho,
6 puntos al revés, 5 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 7, tejemos nuestro motivo, 5 puntos al revés, 6 puntos al derecho, 5 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 8, tejemos 5 puntos al derecho, 6 puntos al revés, 5 puntos al derecho, último punto al revés. Como tejer, vuelta número 9, también como se nos presentan los puntos, 5 puntos tejemos al revés, 6 puntos al derecho, 5 puntos al revés, y repito este motivo las veces que sea necesario. Punto del borde, tejemos al revés. Tejemos vuelta número 10, punto del borde, paso sin tejer, 5 puntos al derecho, 6 puntos al revés, 5 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 11, tejemos nuestro motivo, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos al revés, tejimos nuestro motivo, lo repetimos las veces que sea necesario, finalizando punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 12, punto del borde, tejemos 4 puntos al derecho, 8 puntos al revés, o sea, tejemos esta vuelta como se nos presentan los puntos, lazada tejemos con el punto al revés, 4 puntos al derecho y último punto del borde, tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 13, punto del borde, tejemos 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, paso punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, lazada, derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero tenemos que cambiar la orientación de los puntos para que los puntos no sea punto cruzado, así de esta forma. Tomamos 2 puntos por delante y tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, derecho, lazada, y una vez más 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambio la orientación de los puntos, tomamos los puntos por delante y tejemos 2 puntos juntos, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, tejimos nuestro motivo, lo repetimos y finalizando la vuelta, punto del borde.
Vuelta número 14, tejemos 2 puntos al derecho, revés, lazada, tejemos al derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, lazada al derecho, revés, 2 puntos al derecho y punto del borde. Como tejer vuelta número 15, 2 puntos juntos al revés, tejemos nuestro motivo, 9 puntos al revés, estoy tomando este punto por detrás porque esta parte sobresale para que no sea punto cruzado, este punto por delante. Tejemos de tal forma para que el punto no sea punto al revés cruzado, sino punto común. Bueno, 9 puntos al revés y aquí 2 puntos juntos al revés. Repito el motivo las veces que sea necesario y tejemos punto de borde. Vuelta número 16, la última vuelta del motivo, se teje con todos los puntos al derecho. Y después repetimos a lo alto estas 16 vueltas. Así es este punto hermoso. Tulipanes, fácil de tejer, no me digan que es difícil. Espero que les gustó, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.